Cuando de hablar de inversiones se trata, una de las variables más importantes que ustedes deben tener en cuenta es el perfil de riesgo, y hoy vamos a hablar de eso. Hola, bienvenidos a Cuidando Mis Finanzas. Soy Alison Melo y el tema que vamos a tocar hoy me parece muy interesante porque vamos a entrar en el mundo de las inversiones. Una de las variables que ustedes deben tener en cuenta a la hora de invertir, y el tema que vamos a desarrollar hoy es acerca del perfil de riesgo. Así que no me voy a detener más y vamos a comenzar. El perfil de riesgo es un concepto muy importante dentro de las inversiones porque es una de las variables que te va a permitir definir en qué instrumentos o cuál es la modalidad de inversión que vas a tomar. El perfil de riesgo usualmente hace parte de las tres variables que ustedes deben tener en cuenta a la hora de invertir. El primero es qué monto van a destinar para ahorrar. El segundo es qué tiempo van a esperar o van a destinar para sus inversiones, y el tercero es el perfil de riesgo que ustedes tienen, que para mí, si soy muy sincera, es la variable más importante de todas a la hora de invertir porque está muy arraigada a su personalidad y a la forma en la que ustedes ven la vida y cómo han construido su vida. Entonces, por lo tanto, esta variable es súper importante. El perfil de riesgo asume dos, subvariables muy importantes que ustedes deben tener en cuenta para invertir. Entonces, primero es el riesgo al que ustedes se van a someter o el riesgo que ustedes están dispuestos a asumir a la hora de invertir, y segundo es el retorno que ustedes esperan obtener de esa inversión. ¿Por qué les menciono estos dos temas? Porque hay una relación directa entre el riesgo asumido, el retorno que ustedes van a recibir de esta inversión. En finanzas es muy importante tener en cuenta que en la medida que ustedes asumen más riesgo, reciben más retornos, y en la medida que ustedes asumen menos riesgos, reciben menos retornos. Obviamente aquí hay una serie de cosas que ustedes deben contemplar y deben tener en cuenta de acuerdo a su personalidad y a su apetito de riesgo a la hora de escoger si quieren un riesgo bajo, medio o alto, y por ende eso cómo va a impactar en los retornos que ustedes van a recibir. Cuando hablamos del nivel de tolerancia al riesgo, y es ese riesgo que queremos asumir, está muy asociado a qué tan sensibles, qué tanto o qué tan poco sensibles somos a la hora de arriesgar y esa posible pérdida de dinero que tendríamos de acuerdo a diferentes inversiones. Se los voy a poner en un ejemplo porque siento que en un ejemplo es mucho más fácil de entender. Ustedes tienen 100 monedas, $100, y esos $100 los pueden poner en la inversión A o en la inversión B. Resulta que la inversión A les tiene un riesgo alto y la inversión B tiene un riesgo A. En la inversión A, ustedes al arriesgar mucho dinero, al poner en juego mucho dinero, pues obviamente pueden obtener retornos altos, pero asimismo pueden tener pérdidas altas. ¿Por qué? Porque al ser tan volátil, que ese es un término que es muy importante que de ahora en adelante entiendan, al ser tan volátil, fluctuar mucho y tener muchos movimientos, puede que en un momento ustedes ganen mucho, pero también pueden perder mucho. Entonces, en el momento en el que ustedes sean conscientes de qué tan sensibles son, que en el momento de pérdida ustedes pierdan, no sé, $50 de esos 100, pues cuál va a ser su reacción. Y en esto es muy importante tener presente que esto es un aspecto psicológico, porque así como hay personas que son arriesgadas y que son atrevidas a la hora de invertir, es decir, que si pierden o si ven que durante un periodo de tiempo sus inversiones se mueven muchísimo y no tienen la certeza en qué momento van a ganar o van a perder, pues realmente no se les da nada. Están dispuestos a asumirlo, como hay otros que se comen las uñas y están muy nerviosas y ansiosas de ver ese tipo de comportamientos. Cuando las personas precisamente son ansiosas, tienen miedo y se comen las uñas de ver ese tipo de movimientos, son personas que no tienen tolerancia al riesgo, y por ende instrumentos que son muy arriesgados a la hora de invertir no van a ser el tipo de instrumentos más adecuados para este tipo de personas. Otro tema muy importante que también entra en juego a la hora de hablar del perfil de riesgo es ustedes cuánto tiempo están dispuestos a asumir o cuánto tiempo están dispuestos a mantener este instrumento de inversión
porque eso también les va a decir a cuánto riesgo están expuestos y qué retornos van a recibir. ¿A qué me refiero? Si ustedes necesitan su dinero rápido, necesitan una inversión rápida que sea de cuestión de 2 meses, 3 meses, pues seguramente los instrumentos que son muy volátiles o los activos que son muy arriesgados no van a ser para ustedes, porque precisamente las altas volatilidades en el largo plazo es donde realmente se ven las altas ganancias, pero en el corto plazo puede que ustedes el día que retiraron el dinero preciso una caída muy grande y lo que van a hacer es que van a tener pérdidas. Mientras que en instrumentos que son mucho más tranquilos, que no son tan acelerados, que no son tan volátiles, les van a garantizar una rentabilidad muy pequeña, pero les van a dar la certeza de que ustedes, o en gran medida una certeza que ustedes no van a perder dinero y que en el término de esos meses que ustedes necesitan rápido, el dinero que invirtieron pues lo van a tener sin ningún problema. Así que a la hora de definir cuál es el perfil de riesgo en inversiones que ustedes tienen, se deben hacer una serie de preguntas que son muy importantes para empezar a determinar esto. Antes de decirles qué tipo de perfil existen, quiero que se detengan en un momento a pensar qué tipo de preguntas nos debemos hacer a la hora de invertir. Por eso, para determinar el perfil, nosotros debemos preguntarnos primero qué edad tenemos, porque la edad juega mucho en qué tiempo o en qué momento de nuestra vida estamos a la hora de invertir. No es el mismo perfil de inversión de una persona que está en su primer trabajo, que está recibiendo sus primeros ingresos, que tal vez tiene 22, 23 años, a una persona que tiene 50 años, que debe pagarle la universidad a sus hijos, o es una persona que está poniendo en riesgo el patrimonio o el dinero que posiblemente va a utilizar para su retiro. Entonces este tipo de preguntas en cuanto a la edad es muy importante para saber qué tan arriesgados o qué tan poco arriesgados son. Otra pregunta que debemos hacernos para saber cuál es nuestro perfil de riesgo es cuál es el objetivo que tenemos con estas inversiones. Y esto es muy importante, ya lo he mencionado en mi blog, lo he mencionado en otros videos, y es que cuando ustedes le destinan o cuando ustedes le fijan un objetivo a esa inversión, les va a decir qué tanto pueden jugar con ese dinero y qué tanto no lo pueden hacer. Un ejemplo claro, si ese dinero que ustedes quieren invertir lo van a invertir en un ingreso que ustedes quieren tener, otro segundo ingreso, porque no saben, en cualquier momento los pueden despedir o en cualquier momento pueden perder su fuente principal de ingresos, entonces quieren tener este backup en caso de que lo lleguen a perder, pues no quedarse sin nada, sino que tengan algo con que subsistir. Tal vez este capital no es para destinarlo a inversiones muy arriesgadas, porque si precisamente pasa ese hecho que ustedes esperan, que es, no sé, me despidieron o renuncié, y preciso llega el momento en el que se perdió en la inversión, pues ustedes se quedan sin el pan y sin el queso. Así que es muy importante que, dependiendo del objetivo que ustedes le fijen a esa inversión, también vean qué tan arriesgados quieren ser o qué tan poco arriesgados quieren ser, y así mismo van a obtener retornos de esto. Otra pregunta que deben hacerse, la tercera, es ¿qué conocimiento tienen ustedes respecto a las inversiones? Esta parte es muy importante porque cuando las personas usualmente quieren invertir dinero, dicen, no, lo que me diga mi amigo, lo que me recomiende la señorita del banco, es que yo vi en noticias que aconsejaron, es que en el periódico siempre dicen que esa empresa es muy buena, pero ustedes no tienen un conocimiento certero y no tienen un conocimiento real de las inversiones que les interesa, de qué tipo de inversiones son buenas, cuáles no son tan buenas, cuáles dan altas rentabilidades, medias rentabilidades y bajas rentabilidades. Y esto es muy importante y quiero que se graben esta frase en su mente, en su corazón. Si se la pueden tatuar, por favor, háganlo. Y es: no inviertan en cosas que no entienden. No inviertan en temas que no dominan o en temas que no conocen, porque es en esos casos donde por desconocimiento e ignorancia perdemos dinero. Yo sé que suena fuerte, pero es muy importante que lo tengan en cuenta, porque aquí el conocimiento es básico para que ustedes puedan tener maniobra y puedan tomar decisiones adecuadas a la hora de invertir. Otra cosa y otra pregunta que se deben hacer, y esta es muy introspectiva, y es que identifiquen cómo son ustedes, cuál es su personalidad. Son personas que son muy arriesgadas, que les gusta atreverse a cosas nuevas, que les gusta tomar nuevos retos, o son más bien personas que son un poco más cautelosas,
más metódicas, que tal vez les gusta evaluar muchas opciones a la hora de tomar una decisión, o son aquellas personas que les gusta jugar entre el ser arriesgados y el tomar decisiones de una forma mucho más pausada. Este tipo de análisis un poco interno, hacer como esas preguntas con ustedes mismos, son muy importantes porque les va a dar bandera de cuál es el perfil de riesgo que ustedes tienen. Y la quinta y última pregunta que ustedes se deben hacer es ¿cuál es el horizonte de inversión que tienen? ¿A qué me refiero? Si ustedes tienen un dinero que quieren invertir, que definan si ese dinero lo quieren poner a invertir en 2 meses, en 1 año, en 5 años, en 20 años, o lo quieren retirar para su jubilación. Todo este tipo de preguntas son muy importantes porque no les va a crear falsas expectativas. ¿A qué me refiero? Si ustedes definen que el dinero que tienen para invertir lo quieren poner a invertir en 3 años, tienen que tener claro y no van a pretender retirar ese dinero a los 6 meses. Esto es muy importante porque es que en la medida en la que fijamos ese horizonte de inversión, también estamos asumiendo unos riesgos acordes a ese horizonte de inversión que escogimos. Entonces, usualmente cuando determinamos cierto tiempo de inversión y vamos a retirar el dinero antes, hay muchos instrumentos donde nos multan. Hay muchos instrumentos donde nos cobran penalidades y nos cobran intereses o tasas adicionales. Hay instrumentos en los que no alcanza a madurar la inversión porque requiere el tiempo en el que precisamente nosotros definimos que íbamos a invertir y en ese corto plazo pues no vamos a tener nada, vamos a perder dinero. Entonces esta pregunta es muy importante porque ustedes, de acuerdo al objetivo, a su personalidad, de acuerdo al conocimiento que tienen y demás, deben fijar el tiempo acorde que quieren darle a esa inversión. Bueno, ahora sí vamos a hablar de los tipos de perfiles que existen a la hora de invertir. Vamos a partir del perfil conservador, y cuando hablamos de un perfil conservador, la primera palabra que se nos debe venir a la mente es seguridad. Este perfil es una persona que quiere estabilidad en sus inversiones. Por lo tanto, siempre va a recurrir a instrumentos que son de baja volatilidad o que van a tener variaciones muy pequeñas y por ende van a optar por instrumentos o por activos que no sean riesgosos, que les ofrezcan bajos riesgos, por ende van a obtener menos retornos o menos rentabilidad dentro de ese instrumento. Pero ¿qué les va a garantizar este tipo de perfil? Que no van a perder dinero porque su inversión se va a mantener casi que en una constante, donde si hay variaciones son pequeñas, que no van a afectar ese dinero inicial que usted invirtió, pero que sí les va a permitir y les va a garantizar precisamente que no se van a salir de ese riesgo o de esa seguridad que ustedes establecieron en esa inversión. Y una cosa aquí importante, y es que este perfil conservador, como quiere tener seguridad en sus inversiones, va a querer tener la disponibilidad de su dinero en cualquier momento, que era un poco lo que les mencionaba anteriormente de, bueno, en ese horizonte de tiempo, ¿en qué momento vamos a poder tener nuestro dinero y nuestra inversión en nuestras manos otra vez? Este perfil puede disponer de su dinero en cualquier momento, no va a tener penalidades, no se va a ver afectado, porque precisamente al tener riesgo bajo y un retorno bajo, pues no les va a exigir que cumplan X tiempo a la hora de hacer este tipo de inversiones. Entonces me van a preguntar, Alison, ¿qué tipo de activos se relacionan con este perfil conservador? Entonces son cuentas de ahorro, CDTs, fondos de inversión con perfiles conservadores que precisamente les dan rentabilidades muy cercanas a la inflación que hay en sus países, porque precisamente lo que hacen es que le van a garantizar que el dinero que se invierta no va a perder valor en el tiempo, pero sus ganancias van a ser mínimas, va a ser 1 o 2 puntos por encima de inflación, no va a ser mucho, pero no van a perder dinero. El segundo perfil de riesgo es un perfil moderado, es aquel perfil que está en toda la mitad. Y cuando hablamos del perfil moderado, la palabra que viene aquí y que cobra importancia es la tranquilidad. Son personas que no esperan tener una liquidez inmediata del dinero que van a ahorrar o que van a invertir. En ese caso no quieren tener la disponibilidad inmediata del dinero,
y quieren una armonía casi que perfecta entre riesgo y ganancia. Al querer esa armonía van a escoger instrumentos que tengan volatilidades un poco más altas que las que encontraban en ese perfil conservador, pero tampoco van a querer poner en riesgo, en mucho riesgo, esas inversiones que van a realizar. Entonces, por ejemplo, pueden escoger acciones o bonos del estado o fondos de inversión o, por ejemplo, invertir en finca raíz, que son inversiones que si bien les va a dar una ganancia, no van a estar expuestas a muchos riesgos y por ende les va a permitir controlar muy bien sus inversiones, porque la persona lo que quiere es tranquilidad, o sea, quiere que obtener dinero, sí, pero no quiere estar preocupado y afanado porque perdió mucho dinero, porque esto es altamente riesgoso. Y por último tenemos el perfil que es totalmente opuesto al perfil conservador y es este perfil arriesgado. Y cuando hablamos de arriesgado, la palabra que sale aquí es atrevido. Entonces esa persona es esa persona que es temeraria, que no le tiene miedo a nada, que si pone el dinero a invertir en activos de alta volatilidad por mucho tiempo, no se va a preocupar porque sabe que al final de 5, 10, 15 años va a recibir mucho dinero, porque obviamente la particularidad de las inversiones de alto riesgo es que si bien en periodos cortos son muy volátiles, en finanzas lo que se define es que en un plazo muy largo tienden a estandarizarse y a tener altos rendimientos. Son este tipo de personas que precisamente escogen activos de volatilidades altas, entonces buscan activos como criptomonedas, buscan futuros o derivados, buscan acciones de alta volatilidad, buscan negocios que usualmente son arriesgados, invierten por ejemplo en negocios. Este tipo de inversiones son de alto riesgo porque tú no sabes si ese negocio en el que estás invirtiendo en 2-3 años te va a dar ganancias, pero puede que en 10 sí. Ese tipo de movimientos. Y por ende son muy tolerantes con las inversiones que tienen altas volatilidades. Entonces, por ejemplo, son aquellas personas que vieron todo lo que está pasando ahorita con estas variaciones en los precios del petróleo, cómo la situación también de salud mundial está afectando los mercados bursátiles, caídas muy prolongadas, alzas muy elevadas, todo está pasando en un mes, hubo muchos movimientos en las bolsas de valores y son personas que están muy tranquilas porque saben que de aquí a 3, 4, 5, 10 años sus inversiones no se van a ver afectadas y por el contrario van a ganar y van a recibir mucha rentabilidad a causa de esas inversiones que hicieron. Así que antes de finalizar este video quiero que ustedes miren cómo son y a la hora de invertir cuál es su perfil. ¿Será que ustedes son conservadores? ¿Será que son moderados o más bien son arriesgados? Y todo ese dinero que ustedes quieran invertir, pues precisamente de acuerdo al perfil les va a definir qué tipo de activos o qué tipo de inversiones son adecuadas para ustedes, de acuerdo a las expectativas que tienen, de acuerdo a la personalidad que ustedes tienen y por ende el riesgo que están dispuestos a asumir y el retorno que esperan obtener de estas inversiones. Bueno, y hasta acá llegó el tema de esta semana. Sé que es un tema grande, amplio, traté de contarles lo mayor posible en este video, pero si ustedes tienen preguntas, si tienen inquietudes, si quieren profundizar, que profundicemos en este tema, escríbanme por favor en los comentarios o en mis redes sociales qué cosas quieren que profundicemos o abordemos en este tema de inversiones y de perfil de riesgo y demás, y con mucho gusto les voy a estar preparando mucho más contenido acerca de este tema. Les pido que si les gustó también este contenido lo compartan con sus amigos, familiares, conocidos y adicional le den like y se suscriban al canal en el botón rojo que está en la parte de abajo. También que le den clic en la campana para que les notifique cada video que se está subiendo. Estamos subiendo un video a la semana de diferentes temas como deudas, ahorro, inversiones, plan de retiro, manejo de las finanzas del día a día y muchos temas más que engloban todas las finanzas personales que sé por experiencia que les va a ser de mucha utilidad a la hora de querer administrar mucho mejor sus finanzas personales. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Cuidando Mis Finanzas en Facebook y en Instagram. También nos encuentran en Twitter como @YoCuidoFinanzas. También tengo un blog en mi página web
www.cuidandomisfinanzas.com, adicional del resto de cosas que trabajamos alrededor de las finanzas personales. Y también los invito a un espacio que no se pueden perder, y es el podcast que tengo, Píldoras Financieras, donde les hablo acerca de términos y de temas financieros, actualidad económica, mentalidad financiera, que esto es muy importante porque es el conjunto de todo lo que nos permite administrar y construir unas finanzas personales, no solo sanas, sino exitosas. Así que nada, espero que les haya gustado este video. No olviden compartirlo. Les pido una disculpa por mi voz, creo que se me va a ir en muy poco tiempo. He tenido un poco de resfriado, entonces no tengo la voz tan bonita, pero eso no es impedimento para poderles subir contenido y compartirles mucha información de finanzas personales que quiero de corazón que ustedes aprendan y adopten en su vida, para que les permita precisamente ser exitosos y tener la vida que ustedes quieren. Y nada, les dejo un abrazo enorme y recuerden que la tranquilidad y la felicidad está exclusivamente en sus manos. Nos vemos en un próximo video. Chao.